Nuestro invitado de esta semana estudió tecnología de sonido, arquitectura y composición en la Universidad de Chile, además de composición y guitarra clásica en el Conservatorio Real de La Haya, en Holanda. Ha tenido amplia labor como compositor e intérprete, integrando también grupos y ensambles como miembro fundador de Barroco Andino, Enoquetus, Catch, Loos y director musical de Amancay y Quilapayún, entre otros. Hoy, en Ciclos en el Sol, recibimos a nuestro amigo Patricio Wang. Conduce Marcelo Culón. Estamos aquí, Patricio Wang, en una conversación que para mí tiene mucho valor. Un músico maravilloso, un músico que tiene un largo recorrido, pero sobre todo es una persona exquisita, una persona llena de vida. No, Marcelo, al tiro tan rápido. ¿Cómo? No me hagas poner colorado tan rápido. No, pero sí, es verdad, Pato, sí. Mira, te voy a dar un dato antes de empezar. Cuando llegaron ustedes a Europa con Renato Freigan, Sí. Mi mamá me escribió de Chile: hijito, llegaron dos músicos increíbles, trate de quedárselo usted con ellos. La Mimi, bueno, qué buena, ya. Para los que nos están escuchando, Patricio Wang es un compositor extraordinario, un músico múltiple, además porque estudió guitarra clásica y en el Quilapayún toca piano. O sea, nunca lo entendió mucho, pero... Yo tampoco. Mejor todavía. Pero yo no quiero hablar mucho, o sea, yo quiero meter cuchara así de todas maneras, pero quiero que el Pato nos vaya metiendo en su vida. Yo quiero que conozcan a él como persona y por ende lo vamos a conocer como músico. Un institutano. Es una palabra fuerte, es una palabra que encierra mucho, dadas las dificultades que ha tenido el Instituto Nacional, y tú me imagino que tienes como un recuerdo, no de las pruebas ni de los torpeos que te hacías, sino Lo hizo lo menos posible. Como persona que sale del instituto, ¿qué nos puedes contar de eso? Mira, bueno, primero que nada, Marcelo, encantado de conversar contigo. Nosotros que nos conocemos hace ya tantos años, este día más tan especial, un día realmente un buen día, después, dentro de todo esto que estamos viviendo la pandemia, este día maravilloso después de este domingo de referéndum que nos ha tranquilizado, que nos enfrenta un poquito a toda la cosa que se nos viene encima, pero con una gran esperanza. Como te digo, gracias por esta invitación, feliz de estar con ustedes, y me partes al tiro hablando de tan lejos del instituto. El instituto fue una cosa como muy fuerte, donde se juntaron muchas cosas. Cuando yo salí el año 60, imagina, el año 68, yo egresé del instituto, fue el año en que nosotros nos tomamos el colegio. El instituto tiene una cosa para mí como en esa época era terrible, porque yo lo que más hacía era que había clases para irme a ensayar con mi grupo The Things, que éramos el grupo que tocaba todos los sábados en la fiesta del colegio, donde conocía más a varios músicos con que yo trabajé mucho más tarde, qué sé yo. Entonces tenía esa cosa para mí el instituto muy tiesa, ¿no? Del instituto no se podía hacer política, por ejemplo. Claro. Yo estaba era muy perdido, era muy chico, además tenía 14 años, perdido en política, pero empezó en el colegio a haber un gran movimiento donde habían personajes que fueron también, bueno, muy dramáticos, también varios desaparecidos, tuvimos en ese momento, y nos tomamos el colegio. Y yo participé a la toma del 68, que impidió a Eduardo Frei, padre, de hacer una gira, y nos llenó de orgullo porque la importancia del instituto. Entonces, el instituto tenía esta cosa, esta aura de el primer foco de luz de la nación, que nos hinchaba un poco, para decir la verdad, nos hinchaba un poco, pero en ese momento fue un momento histórico que vivimos, que nos cambió un poco la vida. Ahí, bueno, como te digo, conocí a gente que fue bien
dramáticamente importante después, mi amigo Peña Solari, que fue uno de los desaparecidos emblemáticos, con su hermana, que eran los hijos de la profesora de música del colegio. Bueno, esa parte fue muy importante en la cosa política, el despertar político. Y por otro lado, los grupos. Una pregunta, y tiene que ver con la reforma universitaria que fue ese mismo año, ¿te acuerdas? En la Católica el mercurio miente y toda esta efervescencia. Por supuesto, él fue parte de ese movimiento en que la juventud estaba empezando a tomar conciencia de la importancia que tenía su opinión. Y para nosotros eso nos infló. Imagina, el cabro chico, 14, 15 años, nos infló. Por supuesto tenía que ver con todo eso. Puntualmente no, ni siquiera me acuerdo, era para apoyar una huelga. Bien puntual, ¿eh? Una huelga de la CUT, no sé por qué, pero no importa. La cosa era como en ese momento, la protesta, estábamos muy en la cosa de ser críticos con el gobierno de Eduardo Frei. Entonces, evidentemente era parte del gran movimiento de la reforma, del 68, qué sé yo, pero como te digo, puntualmente fue una cosa que no manejamos demasiado, con esa espontaneidad que tiene esa edad también, ¿te fijas? Éramos muy emocionales, una cosa que nos chocó y nos tiramos y nos tomamos el colegio. Nos sacaron los pacos, nos llevaron presos, nos sacó la Carmen Lazo y el Raúl Ampuero después de la cara. Bueno, una experiencia maravillosa por una parte. Y la música con los conjuntos, qué sé yo, como te digo, yo capeaba mucho clases porque teníamos ensayo y ensayamos tupí y parejo, con mi amigo José Leandro Urbina, que hoy es un reconocido escritor, y en fin, Franz Manje, hicimos un grupo que tuvo para mí mucha importancia porque era mi inicio en la cosa yo era rockero. En ese tiempo yo tocaba la guitarra eléctrica. Y ese fue el Instituto Nacional. Y después, bueno, después con esta cosa con los años, de pensar que realmente teníamos un colegio que era muy interesante, recordando a cierta figura como Aquiles Sepúlveda, que era el profesor de castellano, que nos daba entradas para ir a ver al Teatro Antonio Varas, ahí la primera vez que vi esperando a Godot, por ejemplo, con el gran Roberto Parada y Franklin Caicedo. Entonces eran gente muy interesante, no nos dábamos cuenta, porque para nosotros, era el viejo de castellano que llegaba con su boina, no le tomamos la dimensión al personaje. Y así muchos otros, Zapata, que hacía todos los exámenes, que era nuestro profesor de matemáticas, yo hice el sexto matemático, entre otras cosas, que era el gran gurú de las matemáticas, que hacía todos los exámenes del ministerio, ¿te fijas? Pero eso viene con la edad, después nos dimos cuenta, caramba, nosotros que reclamábamos este colegio de mierda, qué sé yo, que es tan estricto y no se puede hacer nada, habían profesores muy, muy, muy interesantes. Y eso nos dejó una huella. Así que vivimos después, con el tiempo, ¿no? Encontrándome con Pato Castillo en el Quilapayún, que me decía, no, yo también soy institutano. Y además era el hijo del viejo de gimnasia. Entonces eso, ayer me pegué, Pato Castillo no puede ser, qué chico es el mundo. Entonces, haciendo cuenta un poquito con los años y viviendo todas estas dificultades, vimos después lo que ha pasado con el instituto, las dificultades que han tenido, en fin, ha sido bastante dramático seguir toda esa historia. Fíjate que para mí es muy interesante el poder tener una visión de una persona que vivió el instituto en plenitud, que tuvo ese saltar el torniquete de esa época, igual que ahora, que de alguna manera nosotros con el INTI tenemos el Colegio Sol de Villimani que realmente nos cambió la vida porque hemos entendido la vida de otra manera, incluso hemos acortado la gira al extranjero. Bueno, ahora con la pandemia se cortaron completamente. Pero mira, yo no quiero hacer cronología contigo porque sería fácil y después de eso vino la universidad. No, quiero llevarte a la cara de trasnochado que tenemos. Aquí es un día importante, creo que para el 80% de la población chilena fue un momento único y ¿qué viene ahora? Porque mira, yo sé que tú estás viviendo en el extranjero desde hace muchos años. Es importante que en la Constitución también haya algo acerca de los chilenos que tuvieron que quedarse afuera. Bueno, esa ha sido siempre la mayoría de los chilenos que estamos afuera, los artistas en particular, de hablar de toda esta parte de Chile que vive en el extranjero y que vive pensando en el extranjero y que vive pensando en Chile todo el tiempo y actuando
Por ejemplo, yo siempre quise, desde que me dejaron entrar, porque yo muchos años tuve una prohibición de entrar, firmada por Pinochet, nada más. Claro, me convertí gracias a una entrevista que hicimos con el Amancay, el grupo que yo formé llegando a Holanda. Hice una entrevista donde me pusieron la L después porque hablamos evidentemente contra la Junta chilena, y en ese momento se cortó esa parte, ¿te fijas? Entonces, vivir ahora lo que estamos viviendo es tomar conciencia del enorme trabajo que nos queda por hacer. O sea, hemos trabajado siempre por, bueno, el voto chileno al exterior, porque somos parte de Chile, porque trabajamos por Chile, vamos a conectarnos, como ahora yo trabajo con músicos chilenos también, mando cosas, se presentan cosas mías allá. El año pasado se presentó una obra que yo escribí acá para París, en realidad, con texto de Gabriel Mistral, lo montó la orquesta Lausach, con Patricio Sabaté como barítono, qué sé yo. Entonces es con las redes hoy en día, se puede vivir en las dos partes. Yo vivo 100% en Chile, y vivo 100% en Francia, y vivo 100% en Holanda también. Entonces, es muy importante para nosotros tener ese lugar y que se nos reconozca como parte del país. Entonces, tenemos conciencia también que es nuestro deber también es trabajar por lo que va a pasar ahora, por trabajar por la nueva Constitución, reflexionar, tener ideas sobre la nueva Constitución, porque evidentemente, como muchos de nosotros nos damos cuenta que esto es un paso, y a pesar de todo lo que ha sido un paso que no es como nosotros hubiéramos querido que fuera, pero que era importante dar, ¿no? Entonces, es maravilloso haber tenido este resultado. ¿Crees tú que debería haber un constituyente que viva en el extranjero? Sin duda. O sea, digamos, el principio de la Asamblea Constituyente es la diversidad, ¿no? Claro. de los ciudadanos. Y de entre eso no podemos dejar ni a los artistas, ni a los que viven en el extranjero, ni a nadie. O sea, la paridad es importante, que todos los sectores estén representados, de ahí partimos. Y ahí tampoco está todo ganado, porque no solamente basta que sea una persona del extranjero, pero ¿qué persona del extranjero y para decir qué? Bueno, son todas reflexiones en las que empezamos ahora a trabajar y que es una tarea enorme. O sea, estamos muy conscientes, yo creo todos, de que la cosa viene difícil. Entonces, claro, es esencial que haya alguien del extranjero. Es que yo creo que de alguna manera la acción de hacer la nueva Constitución, para mi gusto, ya comenzó, porque hay cabildo, hay discusiones en la esquina. He visto mucho en la asamblea en el exterior también discusiones a propósito de la realidad de los chilenos afuera. Creo que la constituyente tiene que acercarse mucho a lo que habría sido una asamblea constituyente. Absolutamente. Que puedan alimentarse de las bases. Creo que, bueno, es un momento importante. Esta no se trata de hacer la constitución de izquierda, para nada. Se trata de hacer la constitución en democracia para todos los chilenos. Yo creo que por ahí va la cosa. Mira, uno de los recuerdos más lindos que yo tuve el año pasado, porque a mí me tocó estar para la explosión allá justamente por visita familiar, por coincidencia en realidad, llegamos en octubre a visitar a la familia y nos tocó todo, nos tocó el estallido, hasta me tocó cantar el derecho de vivir en paz, ahí en la Plaza Ñuñoa, en fin. Entonces me tocó vivir eso y una de las cosas que más me impresionaron y que me dieron más esperanza por la manera como, sobre todo los jóvenes, estaban empezando a reflexionar, que es lo que nos ha hecho tanta falta durante todos estos años, donde decían nosotros, bueno, estas generaciones, sobre todo acá, no en Europa, estas generaciones que tienen todo hecho, tranquilo, no les ha tocado guerra, no les ha tocado nada, ver cómo justamente los jóvenes eran los que organizaban los cabildos famosos. Me tocó estar en varios ahí, con mi amigo Emilio, en Ñuñoa, que toda esta gente joven que se juntaba y discutía. A mí, te digo que me corría un poquito una lágrima por la espalda en ese momento, me decía yo, pero era muy emocionante ver eso, la discusión, porque es lo que es la base de la reflexión, poder discutir. Oye, pasaste muy por encima del pasaporte con L. ¿Eso significa que escribían pasaporte?
Bueno, mira, ha venido a mí, viene como mi antepasado, señor. Mira, esa más fue una cosa, bien, en la época era un poco misterioso, no sabíamos. En realidad había una L en el pasaporte, pero nunca supimos. ¿Ah? Era una L gótica, así súper bonita. Muy bonita, no. Era una L súper fea, roja, así, ¡paf! En fin, pero era, sobre todo por lo que representaba, era muy fea y no se sabía lo que decía, bueno, limitada, nunca se sabía. Y la cosa fue que a mí me tocó esa cosa tuvimos una actuación donde había un reportaje sobre los músicos y sobre la CUT. Entonces estaba el representante de la CUT chilena allá en Holanda y la otra parte era un concierto nuestro donde podemos ver un pedacito todavía. Esto es el año 79, 78, 79 diría yo. Se está llenando de acento a todos los comunistas. Quisieran tenerlos presos, por las calles va brotando un negro presentimiento, porque quisieran matarlo en cuanto puedan hacerlo. Tempestades de agonía con prolongado silencio, una llovizna de sangre moja la cara del pueblo, moja la cara del pueblo. Suelten a la jauría, Suelten a la jauría, que desaten a sus perros, desaten a sus perros, muertes ni persecuciones, atemorizan al pueblo, que nadie derrame llanto, que nadie moje pañuelos, apretar más en el puño la verdad del sufrimiento. Mi nombre es Patricio Wang, vivo 3 años ya en Holanda y estudio música. En el aspecto político, nuestra música trae un mensaje. Nosotros nos sentimos identificados con la lucha que hoy se desarrolla en Chile, que es la lucha por la democracia. En cuanto al aspecto cultural, nosotros somos parte de un movimiento muy grande, muy antiguo, que se ha desarrollado en Chile, se ha desarrollado en Latinoamérica desde hace muchos años, que ha nacido con las primeras luchas en el continente por la liberación, para dejar de ser un continente explotado, oprimido. Pero que no se equivoque los fabricantes de miedo, ni prisiones ni cadenas atemorizan al pueblo, atemorizan al pueblo. Entonces yo, además, bueno, salgo después, bueno, soy Patricio Wang y estoy acá, número de pasaporte, tanto. Inocente, pues si nada más en esa época uno, bueno, no sabía de esta cosa de exilio, qué sé yo, estábamos aprendiendo muchas cosas. Y después, 2 semanas después, me tocó renovar el pasaporte y me habían puesto una L. Y como te digo, nunca supe lo que significaba, me quedó muy claro en ese momento que no podía ir a Chile. No fui durante 12 años, pero además me llegó un papel, gracias a mi viejo que trabajaba en la Contraloría. Mi viejo era abogado de la Contraloría, entonces tenía acceso a papeles que normalmente uno no podía tener. Y de repente me mandó una copia de un decreto donde estaba yo
indicado como enemigo del Estado y que se me prohíbe el ingreso al país, y firmado por el que tú sabes. O sea, esas son las medallas que uno va guardando. Lo tengo ahí casi enmarcado con Oye, la firma de Pinochet y todo. ¿Sabes que para los que creen en cosas extrañas, yo tengo así un algo de pasaporte y tenía mi pasaporte con él muy guardado y no lo encontré nunca más. Desapareció. Anda a saber tú por qué. No tuviste que entregar. Así que, Tú no pero- tuviste Blue Jean, ¿no? ¿cómo? No tuviste Blue Jean. Tú siempre guardaste pasaporte. No, yo tuve Blue Jean, Blue Jean. tuve Blue Jean dado por la OFPRA en París. Claro. Con ese anduve harto hasta que me dieron después pasaporte. Mm. Y al segundo era pasaporte con la L. Pasaporte, claro. Ah, ya, también te lo dejo, ya. Oye, pero quiero conocer al Pato Juan, el amigo. ¿Eras buena por la pelota o no en el instituto? Bueno, no. Sí, era buena para la pelota. Yo era atleta, o sea, era muy, muy deportivo, pero increíble. Porque mis hermanos, tengo dos hermanos, ¿eh? Tenía dos hermanos mayores que yo, que era solamente el mayor, que eran 9 y 10 años mayor que yo, y con ellos íbamos al estadio todo el tiempo. Y yo era fanático del Colo-Colo, seguía, conocía al chamaco Valdés de memoria, iba a ver los partidos, sufría, y me da al borde del infarto. Siempre. Fue una cosa que me hacía sufrir un montón. Y jugaba todos los sábados. Y además era seleccionado de atletismo del colegio, hacía la maratón, corría vallas, en fin, súper, súper deportivo. Hasta mis 15 años. A mis 15 años fui a la universidad, llegó la política, imagínate, el 69, llegó la elección de Allende y nunca más, Marcelo, nunca más pisé un estadio, nunca más. O sea, yo era fanático del fútbol, pero me hacía sufrir mucho. Entonces para mí fue bueno dejarlo, pero dejé hacer deporte también, dejé todo. Hasta... Oye, y ahí empezó esa época más complicada entre ingeniero de sonido, arquitecto. ¿Cómo es ese? Tampoco años, ¿verdad? Volviendo a la cosa, la reforma, justamente fue por la reforma. La reforma creó nuevas carreras, permitió el ingreso a otras carreras, o sea, fue una revolución en la universidad y se creó la carrera de tecnología del sonido. Yo era, como te digo, era matemático, salía matemático con Zapata, entonces todos mis compañeros directo a ingeniería, ¿no? Todos, hoy día nos encontramos, son todos ingenieros y tienen 20.000 veces más plata que yo. Claro. Claro. Y yo no, pues yo estaba en la cosa, bueno, aquí, pues era muy chico, yo salí 15 años cuando salí del colegio, entonces imagínate, a los 15 años uno perdido, y no sabía qué hacer, tocaba guitarra eléctrica, entonces supe de esta cosa de tecnología del sonido, que mezclaba, por una parte, toda la cosa musical en el Conservatorio de la Chile, que era un estudio de la Universidad de Chile, pero con un convenio con la UT, donde todos los ramos de electrónica, laboratorio, dibujo técnico para los tecnólogos del sonido se hacían en la UT. Entonces dije, ahí está, combina la técnica, la ciencia con la música, voy a probar ahí. Pero me duró, eso fue un año nomás, porque en el primer año yo empecé, bueno, entré al centro de alumnos de la Unidad Popular en el 69, y empecé también a moverme en la cosa musical. Yo empecé a tocar piano como condenado, porque la verdad es que, bueno, tú hablas de la guitarra y el piano, ¿eh? Pero yo, el 73, cuando me agarró el golpe, yo estaba preparando mi examen, yo era compositor, estudiante de composición, y estaba preparando mi examen para entrar a piano, pero como piano principio, yo tenía piano como compositor, que famoso, claro, complementario, pero yo iba a entrar a estudiar piano como instrumento principal también. Y ahí se me acabó la carrera de piano antes de empezar. Yo en diciembre tenía que ir al examen de admisión para piano, para continuar con composición y piano. Y ahí se me acabó. Entonces, como te digo, cuando entré ahí a tecnología del sonido, había piano complementario también en tecnología del sonido, todos los ramos musicales. Y ahí yo me embarqué con la cosa de la composición. Y ya el segundo año seguí con tecnología, pero seguí con composición, empecé composición. Pues llegó Cirilo Vila, fue el año en que llegó Cirilo Vila de vuelta de Francia. Claro. Con Messiaen y todo, con una aura fantástica, y conocí este monumento, nuestro monumento nacional, que fue Cirilo Vila, que formó a todos, casi todos los compositores chilenos, ¿no? O sea, de mi generación y las que siguieron, ¿no? Entonces fue un momento lindísimo, y además, imagínate, en el conservatorio, en la parte de composición, los profesores eran Sergio Ortega, Cirilo Vila, te fijas, Gustavo Becerra,
Entonces hay gente maravillosa, me tocó un momento, pero justo. Celso Garrido también, ¿o no? Celso, por supuesto, era el profesor coordinador de nuestra carrera. Claro. Celso, maravillosa persona, maravilloso compositor. Qué linda época. Entonces fue bueno. ¿Y nunca te cruzaste con la Liliana Pérez Coray en la guitarra? Doña Liliana Pérez. No, pero con todos sus alumnos y con tantos. Claro. No, tu amigo Renato, pues Renato Freyga, siempre que la imita muy bien. Porque él, no sé por qué Renato no tiene nada que ver con la guitarra, conocía bien todos los dichos. ¿Tú tuviste clase con doña Liliana? Que decía, bueno, usted, do, mi, sol, decía. Entonces decía, usted escuche bien, mijito, do, mi, sol. Bueno, entonces eso contaba siempre, nos rayamos con la doña. Es lo único que y vi que era, bueno, una profesora como muy tradicional, ¿no? Muy conocida. Y formó a mucha gente por lo demás. Oye, Pato, pero ¿y por qué la arquitectura? O sea, que de repente un break bueno, ahí con los papás. Porque los papás decían, claro. Mira, es que mi padre, que tenía mucha razón por lo demás, él quería que yo fuera ingeniero, como mi hermano. Entonces yo en realidad cuando tuve 2 años, bueno, tecnología del sonido que rápidamente empezó a diluirse, además la carrera estaba muy bien, ¿eh? Pero no era mucho lo mío, y la composición tampoco me iba a dar lo que mi papá pensaba que yo tenía que seguir. Entonces él quería que yo fuera ingeniero, y di la prueba de aptitud académica otra vez, y quedé aceptado en ingeniería, pero yo puse ingeniería, arquitectura, y yo era un loco del dibujo y pasaba dibujando, siempre, bueno, hasta ahora dibujo un poco, pero en ese tiempo dibujaba todo el día. Entonces dije, claro, arquitectura me interesa, y también fui aceptado en arquitectura. Entonces fue mi negociación con mi viejo. Entonces le dije, bueno, ya, ok, no, ingeniería no es para mí, pero arquitectura. Y me entré a arquitectura, que donde estuve muy contento, lo pasé muy bien, conocí a gente maravillosa, y todos los arquitectos, yo era el músico además de arquitectura, entonces tenía mi papel como yo, que era muy tímido, muy tranquilo, era el músico. Entonces había un piano en la escuela de arquitectura en Cerrillo, ¿eh? claro. Que le faltaba la pata de atrás, ¿no? Entonces tenía 2 patas acá en los teclados, y después se caía. Entonces uno tocaba así. Entonces, claro, como todos los arquitectos eran todos medios músicos, yo les tocaba todas las cosas, los Beatles, que sigo tocando por lo demás, entonces acompañaba todas las canciones de los Beatles en el centro ahí entonces me convertí ahí un poquito en el músico, y me dio como una cosa como bonita, ¿eh? Yo lo pasé muy bien en la arquitectura, por esa parte, como te digo, y porque me interesó la arquitectura, la verdad. Grandes músicos de la escuela de arquitectura. Sí, no solo lo abarcó, o sea, bien. Claro. Claro. Oye, el pollo claro estaba ahí. El pollo, claro. Sí, jefe de toda la vida. Sí. Pato, porque ahí tocaste una cosa que para mí es fundamental dentro de las cosas donde tú has puesto ese huevo grande donde salen 10.000 pollos. Y que es estando en el barroco, que después vamos a hablar por qué estaba en el barroco. Sí. Hiciste el arreglo de Eleanor Rigby, que es un chef d'œuvre. Le tengo mucho cariño. ¿Cómo? Le tengo mucho cariño a ese arreglo. Sí, o sea, realmente demostró, y de ahí donde te quería hacer una pregunta, que de los mitos y leyendas. ¿Es verdad que el barroco andino logró torcerle la mano al decreto de la Junta, que estaban prohibidos las quenas, los charangos, las zampoñas y todo eso? Qué bueno que me habléis de eso, Marcela, porque justamente, bueno, yo hace muchos años, a mí me preguntan mucho sobre el barroco los musicólogos, gente que hace mucho trabajo, de los estudiantes hasta los más importantes, y me doy cuenta que nadie ha escrito realmente la historia del barroco, y me parece muy triste, porque yo siempre dije, bueno, al Jaime Soto, oye, Jaime, tenés que tú contar esta historia. Sí, yo veo que hay un sitio del barroco donde los que formamos la historia, cómo se formó, ni siquiera estamos nosotros ahí como integrantes. O sea, hay que escribir esa historia en algún momento, y lo que se cuenta siempre no corresponde. ¿Te fijas? Se dice que el barroco andino se formó el 74, y no, pues el barroco andino se formó en octubre del 73. Eso, claro. A mí me expulsaron, o sea, inmediatamente después del golpe nos llegó a varios una notificación de que habíamos sido elementos violentistas y de alto poder de convicción sobre los compañeros, expulsión de la universidad, cosa que fue, también puedo mostrar un poquito el papel que tengo ahí de expulsión, que es muy grotesco, firmado por un conocido compositor chileno,
que tampoco tuve tiempo de finalmente de confrontarlo con lo que hizo, que fue secretario de los procesos, que fue Lehmann, ¿no? Que fue mi primer profesor de piano en composición, con el cual yo me saqué puro 7, pero fue el que firmó la sentencia mía del conservatorio, y la de muchos otros, evidentemente. Entonces... ¿Quién era o quién es? Juan Lehmann. Juan Lehmann, claro, sí, muy conocido, está todavía su retrato ahí en la biblioteca, un reconocido compositor, ¿no? Entonces, la cosa es que me llegó esta cosa de la expulsión y yo había trabajado con Jaime Soto, lo conocí yo el mismo año 69 porque entramos junto con mi hermano Pancho Mazo, al centro alumno del conservatorio, donde estaba Juan Carvajal, Gaño, que soy un montón de gente, y Jaime Soto estaba ahí, y yo también eché al centro alumno. Entonces trabajamos con el Jaime mucho ahí con el centro, pero sobre todo en política. Yo en realidad con la nueva canción chilena, el primer contacto que yo tuve con los instrumentos tradicionales fue con el barroco andino. Yo antes, como te digo, estaba yo en la música contemporánea, yo era de la academia, yo ahí compositor, qué sé yo, con clase de Gustavo Becerro, hacíamos uno solfeo con Schoenberg, yo me agarraba los pelos, estaba yo en esa cosa bien complicada, y admiraba mucho la otra parte, ustedes, Alquila, que lo conocí yo, pues los vi en la UT, porque como teníamos clases en la UT, los vi por ahí, entonces es un tiempo donde vi la otra parte también. Entonces, después de todo este trabajo, nosotros organizamos el trabajo voluntario, íbamos también al Teatro Antonio Bar a ver la obra de teatro, el Evangelio según San Jaime, que me formó a mí también, fue una cosa muy importante en mi vocación de teatro musical, que fue una de las primeras cosas que me impresionaron, fue el Evangelio según San Jaime, con música de Sergio Ortega. Entonces, con el Jaime, él era secretario de Cultura, yo era secretario de Propaganda, nosotros teníamos entradas gratis. Fuimos a ver 15 veces, Marcelo, el Evangelio. Que se ponía afuera, bueno, toda la pelotera, y la cosa musical que era muy interesante. Entonces, el Jaime trabajaba, porque él dirigía la cantata con los elencos los Lolo Bayunes que se llamaban en la época. Claro. Entonces el Jaime tenía contacto con ellos, entonces él hizo el Contigo, el Oratorio de los Trabajadores, donde ahí te conocí yo a ti en realidad, no personalmente, pero sí, te atendí ahí en la sala de la Reforma cuando le hicieron el conservatorio, me acuerdo como si fuera ayer, cuando lo voy a cantar ahí, el Guamarí, el Oratorio de Jaime. Entonces, bueno, Jaime estaba metido en toda esta cosa, ¿no? Y cuando vino el golpe y me expulsaron, él me contactó y me dijo, oye, ¿sabéis que se va a formar? Nunca supe si era una leyenda, al final no tuvo mucha importancia, pero me dijo, se va a formar un elenco de la nueva canción chilena en el extranjero. Y yo estoy encargado un poquito, no queréis trabajar, tú soy un buen músico, no queréis trabajar en esta cosa, sería fantástico que estuviera ahí. Ya, pero tenemos que asilarnos. Bueno, vamos a tratar de asilarnos. Y empezamos a ver cómo asilarnos, la cosa que rápidamente se vio que era complicada porque la gente iba a la bajada de Venezuela y en la Plaza Pedro Valdivia, incluso acompañando a algunos compañeros que se asilaron, pero al final dijimos, bueno, la cosa es difícil, ¿qué hacemos? Bueno, empecemos a ensayar por lo menos, y empezamos a ensayar. Ahí está Jaime Marabolí, el Renato no había llegado todavía al barroco andino. Estaba Juan Carlos García, que después formó la Ortiga, claro. Sebastián Morales, o Sebastián Morales, porque en realidad Sebastián era chileno-francés, gran guitarrista, pero en esa época tocaba la quena, porque había tocado con los elencos, había estado metido en eso también, ¿no? Entonces éramos 4 o 5 que nos juntamos ahí y formamos... ¿no? El Pollo Tárora ya estaba ahí... Llegó después, porque echamos a Juan Carlos García, porque el Juan Carlos García, que era un maravilloso músico, cantaba como un dios, tenía una voz aterciopelada, fantástico, pero era flojo como la mandíbula arriba, entonces era adorable, pero no, para trabajar era como difícil. Y en un momento dije, oye, Juan Carlos, bueno, y al final nos mandó a la cresta, y ahí llegó el Pollo. Ya. Ahí llegó el Pollo, que ahí conocí yo, bueno, al Pollo lo conocía contigo, tocando en el Guamarí. Por el Guamarí. Entonces ahí llegó el Pollo, y después llegó el Renato Freigan y el Guaso Carrasco, fueron los que llegaron después, y ahí se formó, digamos, el primer núcleo. Y como te digo, empezamos a ensayar varias cosas, pero como el Jaime era fanático de barroco, empezamos a ensayar barroco. Y pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues demos unos conciertos. Entonces empezamos a dar conciertos en iglesia.
¿Y qué pasó? Que en las iglesias se venían todos los compañeros de izquierda, se juntaban porque nadie se podía ver en ese tiempo, si no no se podía hacer ni reunión ni concierto, pero nosotros tocamos Bach y Händel en la iglesia. Entonces pasábamos piola. Entonces ahí se empezó a fundar una cosa, ¿te fijas? Éramos todos gente de izquierda o expulsados, todos peligrosísimos terroristas, pero pasábamos piola con el barroco. Entonces ahí supimos de esta reunión que se hizo, no sé, nunca se prohibieron los instrumentos, pero se les aconsejó Claro. que no usaran estos instrumentos marxistas y extranjerizantes. Ahí una reunión donde estuvo Héctor Pavén, ¿no? Exactamente. Con Maquena. Bueno, entonces, de eso tuvimos eco, porque también tú te acuerdas, en esa época la información no sé, apenas no sabía nada, se contaba algo, en fin. Entonces, nosotros teníamos una amiga que trabajaba en el teatro justamente de la Chile, que trabajaba en el departamento de extensión de la UT. Entonces dije, oye, si vamos a hablar con la gente de la UT, donde habían estado todos los grupos, y estaba Víctor, qué sé yo, todo el departamento de extensión, vamos, y nos acogieron. Como fue milagrosamente, dijeron, bueno, ya, ¿quién saca? Porque no había nadie, pues si todos los grupos se habían ido, estaban todos en el exilio, qué sé yo, y el departamento de extensión cultural de la universidad estaba vacío. Entonces nos aceptaron como parte de la universidad. Eso fue principio del 74. Entonces empezamos a trabajar como funcionarios ahí. Y nos mandaban a todo. Nos mandaron a cosas oficiales, nos mandaron al centenario de investigaciones en el edificio Diego Portales, donde iban a abrir algunos miembros de la Junta. Y nosotros decíamos, oye, pero nosotros somos todos aquí de izquierda, ¿qué? No podemos ir a esa cosa. Bueno, y hablamos con gente en ese momento hablamos con Miguel Dabañino. Bueno, todo era clandestinísimo, por supuesto, claro. como juntas así personales, no teníamos mucha información de nada. Y Miguel nos dijo, oye, no, pero ustedes tienen que estar ahí. Ustedes mejor no sepan nada de lo que pasa, pero bueno, ustedes son la única instancia donde se puede la gente juntar. Eso lo subimos después en el exilio, ¿no? Los compañeros, por ejemplo, del Partido Comunista que vivían en Holanda nos contaban, pero sí, si nosotros nos juntamos ese día, ese famoso concierto que dieron ustedes en la iglesia Santa Ana, ahí en Catedral, ahí donde quedó gente afuera y se armaba una pelotera. Y nosotros, claro, nos sentíamos, como te digo, era muy raro, porque era hacer una cosa como un trabajo un poco heroico, pero no era que logramos, porque hay gente que escribe eso, te fijas, fueron muy ingeniosos, lograron burlar. Sí y no, nosotros hacíamos lo que estábamos haciendo, si era una cosa que la gente de izquierda estaba haciendo. Nosotros estábamos usando el charango y la zampoña para usar músicas nuevas, con el Lucho Avi, con Sergio Ortega, te fijas, nosotros seguimos un poco ese movimiento. Y cuando empezamos a trabajar ahí, claro, ahí yo hice también todo lo que inquietudes que teníamos. Yo hice un arreglo de Prokofiev, que era mi ídolo en esa época, claro. Entonces, ahí se formó esa cosa. Como te digo, tuvo esa cosa que resultó, como muchas de las cosas también que resultan, son coincidencias históricas. Fue importante porque era una cosa como consecuente, era una idea que hizo su camino, la cosa del barroco. Pero no fue que nosotros fuéramos más astutos que la Junta, fue que seguimos una cierta lógica y que se dio, y que fue una cosa de experimentación musical y también vencer un poquito, seguir adelante con las cosas que se venía haciendo y usar estos instrumentos. Es que cayó bien. Pato, yo creo que en el fondo son los caminos que toman los músicos y que después vienen las explicaciones. Si toda la armonía de Bach no la hizo porque era lo que había que hacer, sino que después estudia y se ponen los nombres. Oye, pero, Pato, qué maravilla, podríamos hablar, y yo creo que de alguna manera tienes tú la responsabilidad, ahora te la doy, de escribir esa parte de la historia, sí, para que no quede en este, porque claro, y apoyarte en el Guaso, Carrasco, en el Pollo, en el mismo Jaime. Mira, sin ir más lejos, hace 3 semanas hablé con el Renato Freyga, le dije, oye, Renatito, no puedo empezar seriamente, tienes que contarme tú todo. Empezamos a hablar del barroco y confrontar las historias, y hablé con Jaime Malabolí, que está en Chile. Y también lo mismo, confrontar las historias, entonces estoy juntando todo eso, quiero hablar con el Pollo, entre otras cosas. Que Renato no te diga que le puso el chicle en el pito. Por supuesto que lo voy a poner, eso. ¿Cómo no? Es lo primero que voy a poner en el libro. Que Renato Freygan, en el momento que teníamos que tocar una pieza que empezaba con un pito para la tirana, claro, y el Jaime salió rojo.
¿Cómo Bueno. me voy a perder eso, Marcelo? Yo era el ayudante Celaya, todas las bromas que hacía el Yo sé, conozco. yo sé. Qué lindo. Oye, pero mira, yo sé que esto del barroco y de Cada música, tema da para... y de miles de cosas que ha hecho. Sí, Yo vi un experimento donde tú participaste, que es Oquetus. sí. A lo mejor hicieras como un pequeño recorrido de Sí. las colaboraciones o de la otra parte del mundo musical, porque todos te conocemos como Quilapayún, te conocemos como barroco incluso, Sí. pero vas mucho más allá de eso. Claro. Bueno, yo empecé en realidad cuando Ana Cruza me invitó a participar en el festival de este año, en los 83 de haber sido, los festivales de música contemporánea. Yo mandé una pieza para 2 trompetas que salió después en el disco de compositores del siglo XX en Chile. Ahí empecé yo como a otra vez tomar contacto con la cosa de la música contemporánea, porque yo siempre estaba en la música contemporánea, sobre todo en Holanda, ¿no? O sea, por una parte 100% Quila y por otra parte 100% en la cosa de la música contemporánea como compositor y como intérprete. O sea, ha sido para mí la cosa, después de que salí de Chile, yo me siento muy afortunado porque estuve siempre donde yo quise estar, como esa cosa que te digo, las coincidencias históricas, un poco como el barroco, por ejemplo, fue maravilloso, una experiencia maravillosa. Y cuando llegué a Europa, empecé a tocar con las mejores orquestas. Bueno, fui alumno del gran compositor holandés Louis Andriessen, que bueno, conocí, que era alumno de Berio, entre otras cosas. Entonces empecé a tocarme con toda esa cosa de la crème de la música contemporánea. Entonces trabajé y con Ligeti, grababa con Ligeti, con Stockhausen, Boulez. Entonces, todos los héroes de mi juventud, los que yo veía en los libros, que decía algún día, los vi ahí, pues como ir a un museo de ver los cuadros, el Da Vinci, yo los veía ahí en vivo. O sea, claro. Trabajé, por ejemplo, Rozhdestvensky, era el director ruso, soviético en realidad, porque vino a dirigir la orquesta del Conserje para Amsterdam, con los que yo he tocado mucho también todos estos años, y yo, toda la música de Prokofiev, de Shostakovich, siempre las conocí con versiones de Melodia, del sello soviético, dirigido por Gennady Rozhdestvensky. Entonces, y de repente varias veces yo toqué con él, estar dirigido por Gennady Rozhdestvensky, que para mí es una leyenda. O sea, el Jaime Soto me presentaba esas cosas. Mira, él tenía todos esos discos del ruso. Entonces, es muy lindo, o sea, todo cómo se juntó toda esta cosa. Entonces, cuando yo llegué a Holanda, tomé contacto con esa parte, me sentí muy bien y empecé a no combinarla, porque uno no combina, no es un cóctel la cosa, pero se empezó a juntar todo. Yo estaba en varios mundos al mismo tiempo y eso es lo que ha sido un poco mi gran estímulo en realidad. O sea, yo estoy con la misma naturalidad en varias partes de varios sectores de la música, pero todo para mí es un poco lo mismo. Y lo que tú fue en realidad una cosa que empezó mi maestro, Louis Andriessen, con el que yo tuve clase el primer día que yo llegué a Holanda, el 76, fue mi maestro y amigo también, porque éramos como familia con Louis. Él hizo un workshop en el conservatorio sobre la minimal music americana. Yeah. Entonces quería hacer una cosa como no era un experimento, pero era un workshop para analizar un poquito qué era toda esta cosa del minimal music, que era una idea como nueva, que yo también, bueno, estudiaba en profundidad y sobre la cual voy a venir a contar a Chile al Festival Darwin Vargas seguramente. Bueno, seguro el próximo año o el subsiguiente con la pandemia, ya no sabemos, pero voy a contar un poco toda esa historia y la relación con la música minimal, que fue una idea bien revolucionaria en ese momento. Entonces, él quería analizar, hacer una cosa de trabajo con los estudiantes de composición del Conservatorio de La Haya, pero no con la cosa como que era la cosa norteamericana, era como un poquito cósmica, ¿no? Como el Philip Glass, todo era como una cosa un poquito del trance, y él quería una cosa como más terrenal. Entonces, juntó un montón de grupos y con los instrumentos que se aportaban. Y entre los que se aportaban instrumentos, bueno, había un montón de pianos. Al final, el Coquet eran 4 pianos, ¿eh? Tenía 4 pianos, 2 bajos eléctricos, 2 congas, 2 saxofones, 2 zampoñas. Llegó la zampoña. Pero resulta que yo me juntaba con un amigo, con 2 amigos, que les gustaba la música latinoamericana, que era el Peter Vakers y el Jan-Erik Noske, que tenían un grupo también. Y el Peter Vakers fue el que hizo el Flerk, que después venían a Chile, y que todo Chile conocía a Flerk, porque me decía, tú vives en Holanda, conocía a Flerk, y claro. Claro, todo esto que es el Flerk. Bueno, el Peter Flerk tocaba música latinoamericana con él en la casa de estudiantes donde vivíamos nosotros ese tiempo, y ellos llegaron a ese taller también con las ondas de la zampoña, pero ellos eran más bien flautistas. Entonces el
Oketus de repente se hizo esta cosa y se formó una pieza, que fue un gran batatazo, una gran explosión, y se quedó como grupo. Entonces, cuando se empezó a formar el grupo, los flautistas no eran muy zampoñistas. Entonces, el Luis me pidió a mí que entrara. Y yo en ese momento ya había formado, o sea, el Amancay lo había formado antes que llegara Renato, pero con Renato nos lo trajimos a Holanda para el Amancay. Entonces, con mi compadre Renato entramos ahí los dos como zampoñistas. Entramos a reemplazar a estos flautistas en los Oketus, y ahí se formó el grupo que tuvo una larga existencia. Fue ahora un grupo histórico que dejó mucha huella porque todo el mundo compuso para el Oketus, que tenía toda esta idea más de una sonoridad que era como entre rara, pues imagínate, los 4 pianos, bajos eléctricos, saxofones, zampoña, entonces un sonido entre rock, entonces que cumplía muy bien esta cosa, esta idea de analizar la música minimal, pero con un sonido muy holandés, le llamamos nosotros, porque es muy terrenal y muy, te fijas, muy terre à terre, como dicen ahí tus amigos franceses. Esa fue la historia un poquito de lo que me vinculó sobre todo con la música más, con el ambiente de la música contemporánea, porque después cuando me metí, claro, como el compositor, no estaba tanto como intérprete de música contemporánea, porque yo estudiaba guitarra clásica por una parte, tocaba sobre todo guitarra eléctrica, y después, porque me llamaban para los conciertos de música contemporánea, y empecé a meterme en ese ambiente, ¿no? Con Louis, porque todas las piezas de Louis había bajo eléctrico, guitarra eléctrica. Con él fui a Moscú a tocar una famosa pieza de él. Bueno, fui a todas, aparte, empecé a tocar con el ensemble Ante Contemporain en París también durante muchos años, porque también necesitaban alguien que tocara esta música, porque los guitarristas eléctricos o bajistas que conocían un poquito el idioma y que leían y que tocaban con director, porque los eléctricos son jazzistas, maravilla, pero no pueden seguir un director. O no están muy en el idioma, y al revés, los guitarristas clásicos no le pegan ni al quinto a la cosa eléctrica. Entonces, bueno, éramos pocos los que estábamos metidos en ese mundo, entonces nos metimos mucho, como digo, hicimos un cuarteto de guitarra eléctrica más tarde, después, para la cual compuse una obra que presenté en Chile, también en el Festival de la Chile. Entonces, ahí me metí yo en la cosa, sobre todo con la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico, me metí en la música contemporánea. Entonces, y la zampoña, yo en el barroco montino no tocaba zampoña, alguna soplé, pero bueno, sí, pero ahí me metí realmente de lleno en la zampoña y tocamos cosas dificilísimas. Fue también una experiencia maravillosa, pero como te digo, que me conectó con la cosa de la música contemporánea de lleno también. Oye, Pato, la verdad es que, claro, me encantaría seguir escarbando en ese mundo, pero quiero también llevarte a que la gente conozca el hombre que vive, ya no sé si en Holanda, en Francia, no sé, un navegante solitario que parece que ahora estás en Francia, siendo que estoy en Holanda. La verdad es que yo vivo siempre aquí cabalgando entre Chile, Ámsterdam y París, pero estoy casado hace más de 20 años en Francia, pero como te digo, sigo trabajando mucho en la cosa de Holanda, porque toda mi carrera como músico de música contemporánea la hice allá, entonces me sigue llamando a la orquesta, los ensambles, qué sé yo, hago proyectos también de música de teatro allá, entonces me toca viajar a las dos partes, tengo mi hija allá en Ámsterdam también, entonces solamente este año he dejado de viajar por la pandemia, estoy ahora hace 8 meses en Francia sin poder moverme, es un poquito difícil, pero normalmente yo nunca estoy más de 2 semanas en una de las dos partes, estoy viajando siempre. Me ha tocado lo que es bueno, ¿no? O sea, bueno y malo por una parte, porque me da esa como flexibilidad de estar aprovechando lo mejor de una ciudad maravillosa como París y lo mejor de una ciudad también que tiene una energía y una que estimula para la cosa artística en Holanda, que es Amsterdam, en fin.
Ahora estamos un poquito impedidos de realizarlo, pero bueno, es Este una es un año raro, claro. en fin. Dime una cosa, Pato, la verdad es que yo por ahí leí alguna vez que eras el que reinventaría Quilapayún. Y de hecho, Quilapayún tiene una fuerza que tiene tu impronta, tiene tu batuta, por así decirlo. Y eso, para ti, ¿es una responsabilidad, es un peso o es una alegría y un fluir? Las dos. Sí. Lo dices tú muy bien, son las dos cosas. Es una alegría. Mira, yo el Quilapayún lo conocí, como te digo, en Chile, lo he contado mucho, lo conté hace poco porque se habló del estreno de la cantata donde estaba yo, Claro. el mismo año en que se presentaron mis primeras piezas para piano en la Sala de Reforma, donde lo vi a ustedes con esa sala legendaria donde vi también el Oratorio de los Trabajadores, qué sé yo. Entonces, ahí conocí la cantata y para mí fue una cosa como muy impactante como compositor, ¿no? Por ver esta brecha que se abría pues yo estaba, como te decía, bueno, completamente en la música contemporánea, qué sé yo, y ver que había una pequeña puerta abierta así para una cosa nueva, como fue la cantata, o después el canto Una Semilla, qué sé yo, señalaba una puerta abierta que me interesó mucho. Después con el barroco andino se consolidó ese interés, ¿no? Y por las tradiciones y por los instrumentos, que trabajé también con la Orquesta Andina de Félix Cárdenas en Valparaíso, los grandes amigos de la Orquesta Andina, que hacen también toda esta mezcla, ¿no? De ser música contemporánea con los instrumentos tradicionales. Entonces fue ahí como que se consolidó esa idea para mí, y después cuando el Quilapayún vino a Holanda, nos juntamos de nuevo, qué sé yo, conversamos, porque no éramos amigos, pero nos veíamos como todos los grupos pasaron por el conservatorio un poquito, qué sé yo, porque estaba esta cosa abierta que abrió la Reforma, ¿no? De que los músicos populares también tenían que estudiar y se empezó a... La vespertina, por ejemplo. ¿Eh? La vespertina. La vespertina, que fue un maravilloso ejemplo de eso. Entonces, cuando el Quilapayún me pidió una cantata popular, que se llamaba en la época, bueno, tú sabes, todas las cantatas populares son cosas muy diferentes, muy heterogéneas, pero se juntaron con esta cosa de idea de cantata popular. Para mí fue una cosa maravillosa, porque era un grupo que a mí me gusta cantar, ¿no? Pero no soy un gran cantante, entonces cantar en patota siempre me interesó, lo hice siempre con mi grupo en Chile, lo hice en todas partes. Entonces dije, ¿qué mejor hacerlo con el Quilapayún? Y tenía esta cosa, para mí fue un laboratorio de composición. Yo estaba haciendo muchas cosas, bueno, como fue mi Amancay también, el Amancay en Holanda, que fue también mi laboratorio donde empecé a experimentar muchas cosas, como hacía música para teatro, danza, hacía mis óperas, hacía de todo. Entonces no respondíamos a lo que era naturalmente un grupo, por ejemplo, latinoamericano en exilio que iba a las manifestaciones, que lo éramos, ¿no? Pero hacíamos cosas como un poquito raras para eso. No es que por hacer cosas raras, sino que porque para mí era una cosa importante componer lo que yo tenía en la cabeza como búsqueda de un idioma, ¿no? Si me pongo grandilocuente, iría a buscar un idioma de la música latinoamericana, pero sí, digamos, en mi pequeño rincón de cómo lo que me interesa es buscar con los elementos que nosotros tenemos, buscar, tomar riesgo, crear. Para mí esa cosa es el motor. Entonces, es que el Quilapayún cayó muy bien en mi vida. Entonces, al mismo tiempo, consciente, imagínate, me pidió una cantata popular después de Gustavo de Serra, después de Sergio Ortega, de Luis Ate, de Orrego Sales, ahí llegué yo, tranquilo, poner mi granito de arena, fue fantástico, o sea, también un gran honor, pero una enorme responsabilidad que te cae sobre los hombros, pero al mismo tiempo yo lo tomaba muy alegremente, porque con la facilidad que tenía, la energía que ya de las cosas que yo quería hacer. Incluso me acuerdo que con Luis Andizo, con mi maestro, le presenté mis primeros bosquejos de lo que fue el Galileo que hice con mi querido amigo de Ciudad Arenas, que también trabajó con ustedes y con todo el mundo en realidad, mi gran compinche en esto. Hicimos el oficio de tinieblas por Galileo Galilei, que fue la primera obra que yo compuse para el Quilapayún, y lo vi con mi maestro también. Entonces como que se me juntaron un poco todos esos mundos, entonces cayó muy bien en esa época la cosa. Y después seguir trabajando con el Quilapayún, bueno, tú te imaginas, como ustedes conocen también con el INTE, tiene
muchas aristas, muchos lados como difíciles y tiene mucha alegría también. Es un trabajo que da mucha alegría. Yo, por ejemplo, lo digo muy seguido cuando veo todas las peloteras que se arman y sobre todo las redes sociales que son como tiradas con onda para poner la cosa como odiosa. Mira, en la cosa artística lo importante es lo que uno quiere decir y el mensaje que uno tiene, y uno vino para hacer música para que la sociedad fuera mejor. Yo soy, en ese sentido, si tú quieres, muy idealista en eso. Yo creo, idealista en el sentido de que creo en ciertas ideas. Yo creo que cuando uno ama la música y crea música y tiene ideas que cree que tiene ideas para aportar y trabaja por ellas, yo creo que uno está trabajando por una sociedad mejor, que es lo que ha sido además con mi vida. O sea, la música, toda la música que yo he amado en mi vida, ha cambiado mi vida, pero realmente, no es una cosa así como los aires, las nubes, ha cambiado realmente mi vida. Y bueno, si yo tengo la oportunidad de poner en el papel y en las orejas de mucha gente, lo voy a hacer. Y ese es un trabajo que da mucha alegría y es lo más importante. Y el resto son y decir una palabra fea, pero aquí no se pueden decir garabatos, Marcelo, no, me imagino. No, pero yo tengo que decirte, como dijo alguien, sabroso, comandante, habló lindo. No, de verdad que le diste en el clavo con la última frase maravillosa a lo que hemos querido hacer de nuestra vida y de nuestra música. O sea, el arte humaniza y es lo que tratamos de llevar adelante. Yo, mira, la verdad es que podríamos conversar eternamente. Y sí, me encanta a mí también conversar contigo. Te quiero, sí, imponer que vengas luego a Chile, que traigas tus conocimientos, tus obras. Los que quieran, yo les puedo prestar toda la larga lista de premios y de actividades, de composiciones que tiene Patricio Wang. Pero yo por ahora lo quiero dejar con un abrazo enorme, 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 y que ese camino que tomaste se demostró ya que es el correcto, así que sígalo andando con pandemia o sin pandemia. Vamos que se puede. Igual, Marcelo, oye, un montón de gracias, feliz de esta iniciativa, felicitaciones por el trabajo en el colegio, a Rodrigo Faulman también, que me lo encontré ahí hace unos años en Osorno, que tuve la felicidad de conocerlo, que cantó mis canciones, tocó mis canciones salvajes. En fin, contento de seguirlos a ustedes por aquí, por allá, en el escenario, en todas partes. Es siempre una alegría.
Contento de verte, Marcelo. Y dale, por favor, un gran abrazo a todos los INTI, a toda la escuela, al Juan Carlos, al Rodrigo. Un recuerdo, perdona, voy a poner muy sentimental, pero un recuerdo también muy emocionado por el recuerdo de gente como el Gonzalo Vargas, de ustedes, o mi amigo de Isidro Arenas, que nos han dejado, la Milena Bahamonde, que les hubiera gustado mucho vivir el día que nos tocó vivir el domingo. Y agradecerte nomás. Feliz de... Yo ayer pensé en Max también, tienes razón. En la euforia pensé también que el Max... Maxito, imagínate. Claro. Sí. Así que bueno, la verdad es que ojalá puedas tomar ese pasaje que quedó pendiente, venir a Chile, traer tu cordialidad, tu espontaneidad, tu hermosura de ser humano y tu música. Así que te esperamos, Gracias, Patricio, aquí. Un gran abrazo. Igual. Chao, chao. Chao.